por qué te relacionan tanto con Peña Nieto y qué haces hoy en día. Más o menos va por ahí. Yo hago todos los días como disciplina algo que me dé miedo. Para ser emprendedor hay que estar inconforme, porque los que emprenden una cosa son los que no están conformes con lo que hay. Y la única manera de ser emprendedor es no ser conforme. Cuando alguien sale y vence el miedo de entrar a la oficina del Enojón de Quintero, pues se necesita valor. Que la primera vez entra y lo aplastas, pues no es muy formativo, ¿no? Pues mira, mi trabajo era hacer favores y pedir favores y resolver problemas. Entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Pues mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos pasamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Pues entonces hay que juzgar a la gente en el contexto en el que se pasan las cosas, porque si no se vuelven muy... los medios en general pues o te satanizan o te glorifican, pero no te tomas la molestia de entender el contexto del asunto, ¿no? Muy buenas tardes, espectadores. Hoy tengo una persona bastante interesante, mucho que platicar y además es admirable. Es un gran empresario, comunicólogo, planificador de estrategias y una manera de manejar la mercadotecnia impresionante. Les presento con muchísimo gusto y orgullo a Alejandro Quintero. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Estaba pidiendo un vaso de agua porque tenía la boca seca. No, hombre, no te preocupes, está perfecto, bienvenidísimo. Perdón, te agarré ahí a la mitad. No, aquí estamos. Alejandro, bienvenido a Rompehielos. Qué padre que estés aquí. Qué importante me siento de que me des tu tiempo. Y pues, justo como estábamos platicando hace ratito, quiero que me platiques tu historia. ¿Qué ha sido ser este gran empresario tan mediático, controversial, con tantos éxitos? Y pues, si quieres, vámonos para atrás. Bueno, comunicólogo, ¿no? De la Ibero. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Pues mira, la verdad, yo, después de que me corrieron de todas las escuelas, de la primaria, la secundaria, de pronto encontré en la universidad, encontré una cosa muy importante, porque yo venía de puras escuelas de hombres, y de pronto llegué a la Ibero, y mi carrera, pues, era muy divertida, porque había muchas mujeres. Y dije, ¿qué es esto? El paraíso terrenal. Bueno, ahí nos conocimos mi esposa y yo en 1969 y somos compañeros de generación, ¿no? Entonces, bueno, pues mi carrera empieza muy divertida, luego me volví grillo estudiantil y fui presidente de los estudiantes de la Ibero, este, en fin. Y después de ahí dije yo, pues me voy a dedicar a hacer maestrías y doctorados, porque está más padre eso que trabajar, ¿sí? Pero bueno, pues resulta que de pronto me enteré que en la vida hay que ganársela, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ¿cómo? Si yo soy el líder estudiantil de la Ibero y yo lo que quiero es ser académico, no sé qué tanta estupidez. Sí, y entonces, pues la realidad me ganó y entonces dije, no, pues tengo que ir a pedir trabajo. Y pues el primer trabajo que conseguí fue de vendedor. Hice mi solicitud en Colgate-Palmolive. Entonces, pues ya llegué yo a Colgate-Palmolive y entonces yo quería entrar al departamento de mercadotecnia porque mi papá había sido importante ahí en Colgate, entonces dije, bueno, pues la noche anterior a mi entrevista le decía yo a mi papá, oye, ayúdame, ¿cómo se saca un porcentaje? Porque no sé nada de eso, ¿no? Pues en la Ibero, la carrera de comunicación es yo de hecho la escogí porque no tenía nada serio, o sea, no tenía matemáticas, no tenía estadística, no tenía nada, era puro desmadre. Sí, de Entonces, acuerdo. digo, bueno, ahora ya más o menos saben para qué sirve la carrera. Cuando yo estudié, pues la verdad no sabía nadie para qué era, ¿no? Era una cosa rara ahí. Pero como mi papá trabajaba en lo que era Telesistema Mexicano y ahora Televisa, pues yo decía esto, pues está padre, ¿no? O sea, no. Bueno, cuando voy a hacer mi primera solicitud de trabajo, pues mi papá en la noche anterior me enseñó a hacer un porcentaje. Esto ya te estoy hablando de que tenía yo 24 años y no sabía yo sacar un porcentaje. Porque la carrera de comunicación es un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, ¿no? O sea, los comunicólogos hablamos de todo y sabemos de muy poco. Entonces,
Así era yo. Y además, en donde realmente aprendemos a hacer todo ya es en la cancha. O sea, sí, la universidad es un poco trámite porque comunicación es práctico, es hacer el artículo, es agarrar una cámara, es todo. Entonces, sí, exacto. Hasta que no estás en el campo, no aprendes bien lo que es la comunicación, por así decir. Bueno, eso yo estoy convencido. Y ahora con esto de la pandemia, que mis nietas toman clase online, ¿sí? Yo pienso que va a tener una transformación muy grande todo el sistema educativo, ¿no? Porque la educación a distancia va a acabar, hay mucho desacuerdo en esto que voy a decir, pero yo pienso que la única cosa para la que sirve la escuela es para hacer amigos y hacer y conocer gente y desarrollar ciertas habilidades de supervivencia, ¿no? Porque siempre te va a tocar el bully, el maestro gandaya. Entonces, para lo que sirve la escuela, en mi experiencia, es simplemente para darte armas para sobrevivir, ¿no? Porque tienes que volverte un negociador, tienes que volverte, o sea, tienes que sobrevivir, es como una selva. Es Estoy de para lo que acuerdo. yo creo que sirve la educación formal. Y lo demás, la verdad, yo que soy del siglo XX, la educación memorística pues es completamente inútil, ¿no? O sea, te dejaban una tarea, tenías que ir a la biblioteca Franklin, dejar tu licencia, sacar el libro, llegar a tu casa, leer el libro, ¿no? Entonces, todo este tiempo, pues era un tiempo perdido. Ahorita, pues con el ecosistema digital, pues no tienes que hacer nada de eso, ¿no? Entonces, el conocimiento así propiamente de datos y de cuestiones, digamos, académicas, pues lo tienes al acceso de la computadora. Lo que yo creo que va a acabar siendo es un híbrido entre el contacto social y, y la educación formal. Ahí ando viendo yo un proyecto de eso precisamente, pero bueno, no es el tema. Bueno, la cosa es que me contrataron en Colgate Palmolive, me dijeron que me iban a pagar 3,000 pesos de sueldo, y entonces yo les dije, oiga, es que yo me voy a casar y pues yo con 3,000 pesos pues no me alcanza, ¿no? Entonces, pues déjenme ver. Entonces, pero por lo pronto se tiene que quitar la barba, porque en esos tiempos, en 1960, somos de la generación esa que rompió mucho de lo establecido. O sea, se rompió el paradigma de la falda tableada de las mujeres y del copete con vaselina de los hombres. Y vino una generación muy disruptiva, ¿no? Que es la generación de los baby boomers. Y vinieron muchos movimientos sociales en el 68 en Francia, en muchos lados. Entonces, hubo una ruptura de lo que existía, o sea, se rompió un paradigma. En ese momento, pues yo llego a Colgate Palmolive con barba, greña, y entonces me dicen, mire, nosotros vendemos productos de belleza e higiene, entonces, pues primero tiene que quitarse su barba, ¿no? Pues yo me sentía como ultrajado, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues estamos ya los hippies y la libertad y ¿cómo? O sea, esto es un atentado contra, bueno, total, pues sí, pero yo necesito trabajar. Entonces me quité el bigote, vi otra vez, y entonces me dijeron, bueno, pues ya hablé y le vamos a dar 5,000 pesos en lugar de 3,000, ¿sí? Pero le quiero recordar que le dije que se quitara la barba. Entonces, pues por favor, venga sin barba. Entonces yo me sentí absolutamente ultrajado y violado, pero pues me la quité, ¿no? Entonces, bueno, entonces me dijeron, mire, antes de entrar, además yo tenía la percepción de venir recomendado, porque mi papá había sido pues así súper picudo en Colgate Palmolive, y luego pues el que estaba de Mm, presidente pues había, o sea, tal, entonces me veían como el recomendado. Y entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Porque sí. cuando eres el recomendado, dicen, ok, está bien, pero te la vas a comer. Y entonces me dijeron, bueno, pues primero te vas a ir a un entrenamiento de vendedor, ¿no? Entonces, pues preséntate en tal lugar a tal hora, a las 8 de la mañana. Me dieron mi cajón, un cajón así grande donde venía mi libreta de pedidos, mi engrapadora, mis cartulinas, mi blog de recibos, y ya. Entonces empecé de vendedor. Y luego me mandaron de vendedor a un territorio en Ciudad Juárez. Entonces ahí me fui en mi bocho a Ciudad Juárez. Mi novia, actual esposa, pues se cortaba las venas porque pues la boda creo que estaba
era 3 meses después o 4 meses después, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no sé, le dije, pues, ¿y cuánto tiempo va a estar allá? No, pues no sé, ¿no? Entonces, pues muy angustiante todo el asunto, pero ahí aprendí la segunda cosa que he aprendido importante en mi vida. Venía yo obviamente me pusieron a trabajar, ahora sí que con el más bajo del más bajo, ¿no? O sea, a pisar la calle. Y yo, antes de que me fuera a Ciudad Juárez, entonces iba yo con el vendedor que era el gordo Pesqueira. Venía, él manejaba, estábamos en el centro, todavía existía lo que es ahora la central de abastos, era la Merced. Y entonces la Merced, pues estaban en la calle, como dice en la India, el que haya ido a la India, pues ya sabe que ahí hay changos, elefantes, perros, personas, o sea, pues así era la Merced, sin los elefantes. Entonces, pues ahí iba yo con el gordo Pesquera, iba él manejando su bocho, y como hay mucho tráfico, venía leyendo el libro vaquero, su revista, ¿no? El libro vaquero. Y yo venía junto, ¿no? Entonces él aceleraba y luego en el alto se ponía a leer su libro vaquero. Entonces ya llegamos a un puesto, bueno, la Merced Chica, porque había la Merced donde los principales mayoristas de México y luego hay la Merced Chica donde los changarros, digamos. Pues ahí venía yo atrás de Pesquera y pasamos por un puesto donde seguramente no saben cómo es esa cosa, porque ya no es ahora hay supermercados, pero bueno, ponían en el frente de la tiendita el frijol, el maíz, todas las cosas ahí con el precio arriba, ¿no? Todavía en algunos mercados. Y entonces, pues yo venía atrás de Pesquera y entonces se voltea y le grita al dueño de la tienda, ¿tienes frijol Veracruz? Yo dije, pues nosotros vendemos pastas de dientes, ¿no? Pero, ¿tienes frijol Veracruz? Sí. ¿A cómo? A 6 pesos el kilo. Bueno, ahorita vengo. Y ya nos dimos la vuelta a la calle de atrás. O sea, veníamos por Uruguay, haz de cuenta que nos dimos la vuelta a la calle de atrás, a otro puesto igualito. Y le dijo, tengo frijol Veracruz a 6.50. Y entonces él este, se ganó 50 centavos. Él ni sembraba frijol, ni vendía frijol, pero él sabía quién compraba y quién vendía. ¿Sí? Bueno, ¡Ole! esto no se me olvida, porque ese señor lo que sabía era quién compraba y quién vendía, ¿sí? No tenía nada que ver con su trabajo, nada. Pero él le preguntó a alguien que si tenía una cosa que sabía que alguien necesitaba, ¿sí? Y él se ganó un dinero en medio. Bueno, esas son las ventas y esos son los negocios. Los negocios, en mi clase más importante de mercadotecnia y de ventas que he tenido en mi vida fue esa experiencia en la que en una cuadra un cuate se ganó 50 centavos en cada kilo de frijol, que no tiene nada que ver con él. Entonces eso a mí me marcó mucho, y me marcó mucho en la vida en el sentido de decir, si tienes un cliente, tienes un negocio. Si no tienes un cliente, no tienes ningún negocio. O sea, si tienes ideas, no tienes un negocio. Si tienes ganas, no Oh. tienes un negocio. Tienes un negocio si tienes un cliente. Y un cliente es el que está dispuesto a pagar por algo que tú tienes o tú haces. Nada más, es todo. O sea, entonces, pues para mí no hay tratado de mercadotecnia más grande que de decir, a ver, ¿qué quiere un cliente? Pues entonces vamos a buscar qué hacemos para que ese cliente tenga lo que quiere, ¿no? Entonces, parece una babosada, pero así de sencilla es la vida, ¿eh? Así de Y así sencilla es la vida. entonces, con esa lección, lo exponencializaste a todo lo que hiciste Bueno, lo durante vas a toda tu... ver, no es que de ahí me volví teórico del asunto, o sea, lo vas acumulando experiencias, pero experiencias que me dieron algo que no me dio la carrera. O sea, a mí la carrera me dio, digamos, ese perfil mamón que tienen los que estudian y se sienten expertos, ¿no? Entonces te vuelves opinador. Teníamos entonces un maestro que todavía es una leyenda, que era Julio Scherer. Julio Scherer García era el director del Excelsior en la época de Luis Echeverría, que era un presidente, digamos, extraño. Y entonces pues, era un periódico muy crítico en una época en la que no había, vamos a decir, libertad real de expresión, era la época del prismo autoritario, pues. Y entonces, pues, le quitaron el periódico.
y luego hizo una revista que todavía existe, que es Proceso, ¿sí? O sea, cuando les quitaron ese periódico, entonces formaron una revista que es Proceso, que hasta el día de hoy sigue siendo una revista, digamos, de pues no es de disidencia, sino de no decir las cosas las oficiales, o sea, dice cosas, revela, un poco también lo que hace Loret, ¿no? Entonces, en otro medio, pero esa es la historia. La cosa es que fuimos a ver a Julio Scherer García, gran leyenda del periodismo, y entonces nos dijo, ahí fuimos, yo iba, en esa época fumaba mota, entonces pues yo iba como diciendo, pues no, pues está bien, ok, vamos a ver a este viejo, ¿no? Y ahí nos dijo, miren compañeros, no sean opinadores. Opinadores hay muchos. Busquen la verdad, sean reporteros, porque la verdad no es evidente. La verdad ahí está, pero hay que encontrarla, ¿sí? Pero no sean opinadores, no sean opinólogos, de esos hay muchos. Busquen mejor la verdad, y la verdad solamente se tiene encontrándola. Sean reporteros. También eso no se me olvida, también eso no se me olvida. Porque después cuando me ha tocado dar clases, pues también eso les digo, a ver, y entonces, es que yo sé de muy buena fuente. No, no, a ver, ¿cuál es tu muy buena fuente? No, es que la manicurista de una señora, no, así, no es así, no es así. O sea, tienen que entrenarse en la vida para resolver asuntos contradictorios, porque siempre de un asunto hay 2 o 3 versiones del mismo asunto, ¿sí? Entonces, la única manera de profundizar en algo es entender los diferentes puntos de vista y ponerte desde el otro lado, porque el otro lado también tiene razón, ¿no? Como dicen, hasta un reloj descompuesto 2 veces al día tiene razón. Entonces, hay que entender el otro lado.